estimados amigos, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta y agradeciéndoles muchísimo toda la información que nos han hecho favor de compartir, retroalimentando estos seminarios. De hecho, esta ocasión en particular, este seminario lo estamos ofreciendo con base en una solicitud que nos hizo un buen amigo que se ha estado conectando con nosotros cada semana, y es precisamente por una experiencia que él vivió en la implementación de un sistema de enfriamiento por medio de agua helada en un data center utilizando unidades generadoras de agua helada conocidas como chiller. Pues bien, mucho les agradecería que en caso de que quieran descargar nuestros videos, le den por favor manita arriba durante la descarga para que podamos seguir participando todos e interconectándonos cada semana, como ha sido ya una costumbre desde hace 12 semanas precisamente. Bueno, entremos a lo que significa nuestro seminario de esta semana, que es un sistema para mejorar la metodología de distribución de tuberías de agua helada en los centros de datos. Como comentaba en un principio, la unidad generadora de agua helada, conocida como chiller, sigue siendo un popular medio de enfriamiento. Sin embargo, las fugas de agua en los sistemas de tuberías son una amenaza para la disponibilidad del sistema. Aquí vemos el esquema de enfriamiento de un serpentín por medio de un intercambiador de calor en una unidad generadora del agua, y tenemos una imagen de un chiller a nivel comercial, en este caso un EcoGreen de EcoChillers, que es la marca que se fabrica en México, de muy prestigiada marca. A continuación, les comentamos que durante muchos años los sistemas enfriados por aire, conocidos como expansión directa, han proporcionado suficiente capacidad de refrigeración para los centros de datos. Sin embargo, el aumento de la densidad informática produce más calor y por lo tanto requiere un método de enfriamiento mucho más eficiente. En los centros de datos más grandes, el método de enfriamiento más rentable es un sistema de agua helada. Aquí tenemos un ejemplo esquemático en la expansión directa en el 1 y la unidad generadora del agua helada en el 2. De acuerdo a los institutos de ciencias de agua, de ciencias del agua, un segundito. La tecnología de enfriamiento con base a agua es 4,000 veces más eficiente que el aire. Esta es la razón por la que en los últimos años empresas como IBM y Lenovo han desarrollado métodos para llevar el agua refrigerada directamente a los gabinetes que alojan los servidores. En un sistema de agua helada, dicha agua helada se bombea desde la sala de equipos mecánicos hacia las unidades manejadoras que se alojan en el centro de datos a través de líneas de distribución de agua debajo del piso elevado. Ahí, la manejadora de aire elimina el calor y la humedad integradas en el flujo del aire caliente a través de serpentines llenos de agua helada circulante. El agua absorbe el calor del aire y circula de regreso al enfriador, donde el calor es transferido a un bucle capilar con agua del condensador y finalmente liberado a través de una torre de enfriamiento. Estos bucles capilares son los que nosotros conocemos como tubos capilares, que es los que conforman los serpentines de las unidades generadoras de agua y los serpentines con los que también cuentan las manejadoras de aire en los centros de datos. El sistema de tuberías rígida de cobre tipo L o la que utiliza acero al carbón son las más comunes en un sistema de agua helada. Los métodos tradicionales de las uniones para estos sistemas de tuberías rígidas consisten en soldadura de contacto, soldadura rígida o bridas, que generalmente funcionan bien en los centros de datos, pero con el aumento de las cargas, los cambios frecuentes y las expansiones del sistema, estos métodos de unión se han vuelto problemáticos. Los sistemas de tuberías que utilizan un método de unión soldado o con brida no son fácilmente accesibles, cuentan con flexibilidad de diseño limitada, implican peligros de incendio durante su instalación, en el sitio de trabajo se requieren largos periodos. Perdón, amigos, un favor a los participantes, ¿podrían ponerle mute a su micrófono? Porque tenemos un retorno de sonido. Si fueran tan amables, por favor. Muchas gracias. ¿No puede medir 4x4 la extensión? El área, efectivamente. Perdón, disculpe. Continúo.
Les comentaba que los métodos tradicionales de las uniones para sistemas de tuberías rígidas consisten en soldadura de contacto, soldadura rígida o bridas, que generalmente funcionan bien en los centros de datos, pero con el aumento de las cargas, los cambios frecuentes y las expansiones del sistema, estos métodos de unión se han vuelto problemáticos. Los sistemas de tuberías que utilizan un método de unión soldado o con brida no son fácilmente accesibles, cuentan con flexibilidad de diseño limitada, implican peligros de incendio durante su instalación en el sitio de trabajo y se requieren largos periodos de ventanas operativas que implican detener el sistema para realizar actividades de mantenimiento rutinarias o no planificadas. ¿Cuáles son las características de los métodos tradicionales de la tubería rígida? El uso de cobre rígido o tubería de acero al carbón es el enfoque tradicional en los centros de datos. Tubos de acero al carbón calibre 40 y tubo de cobre rígido tipo L o M son los materiales más comúnmente utilizados. La tubería rígida requiere el uso de accesorios roscables, ranurados, comprimibles o soldables en cada cambio de trayectoria, en cada válvula o en cada rama de derivación para varios equipos de aire acondicionado y a cada 6 o 1.8 metros, dependiendo de la estructura del tipo de tubo que vamos a utilizar y dependiendo de la longitud de la tubería disponible para instalar. Es común tener varias conexiones en la instalación de una trayectoria de tubería, desde la fuente de agua helada hasta el acondicionador de aire. ¿Cuáles son los modos de falla de la tubería rígida? Cada uno de los métodos de interconexión, el roscable o el soldable, presenta una potencial fuga del sistema del agua helada. Una de las principales razones es que en la elaboración del proceso de roscado se elimina el 50% o más de la piel exterior de la pared de la tubería. Esto queda así desde el primer día de la instalación y esta articulación queda completamente debilitada. Puesto que cada accesorio usado en la línea de tuberías aumenta la posibilidad de una potencial fuga de agua en el centro de datos, como vemos en esa terrible imagen de la izquierda, las trayectorias de distribución de tuberías se encuentran generalmente debajo del piso elevado, en donde cepas o trincheras se construyen, a veces debajo de las tuberías para contener el agua, en caso de cualquier fuga o ruptura. Este enfoque ha funcionado en los centros de datos estáticos, donde no existía la necesidad de reubicar o añadir acondicionadores de aire adicionales. Con la tendencia actual de mayor densidad en los equipos y más frecuentes movimientos, adiciones y cambios, algunos acondicionadores de aire de vez en cuando deben agregarse a la instalación original, donde la utilización de tubería rígida se convierte en problemática. Estas adiciones de equipamiento requieren nuevas tuberías para instalarse, aumentando el tiempo de despliegue de los equipos y proporcionalmente aumentando el riesgo de periodos asociados con la instalación. El resultado es que hay una necesidad en la industria para un sistema más flexible y modular de tuberías que puedan adaptarse mejor a los cambiantes requerimientos actuales. Otra muy probable razón de posibles fallas en la tubería con la consecuente pérdida de agua es la corrosión galvánica, donde la tubería de acero al carbón se acopla directamente, por ejemplo, con una válvula de latón o hay una transición hacia tubería de cobre. La corrosión galvánica ocurre entre cualquiera de dos metales disímiles que mantienen contacto entre sí y el agua normalmente ataca la tubería de acero en niveles en donde el daño provocado depende de las condiciones que provocaron la corrosión. Este efecto es debido a cierto grado de acumulación de depósitos en donde se unen los metales disímiles en el área de sus roscados, creando una fuga microfina, la cual, desgraciadamente, solo es visualmente reconocible en sus últimas etapas. Por desgracia, para ese momento ya se ha producido la mayoría de los daños y el reemplazo de la tubería es requerido. De lo contrario, aumentaría el tamaño de la fuga, así como los avances de la corrosión. Una de las mejores prácticas para abatir este tipo de daños es la aplicación de barniz con aislamiento dieléctrico en las conexiones entre metales diferentes. En la mayoría de los sistemas de tuberías, normalmente este tipo de aislamiento son especificados por la mayoría de empresas de consultoría de ingeniería y diseño, pero resulta de lo más frecuente, por desgracia, encontrar instalaciones donde no se aplicó dicho aislamiento o se aplicó de manera incorrecta. En una instalación tradicional de agua helada,
No es raro ver un suministro principal de acero al carbón, que normalmente estos suministros principales o tuberías principales se conocen como risers, y las ramificaciones de los circuitos derivados para los retornos, desde los acondicionadores de aire con tuberías de cobre, por lo que pueden utilizarse múltiples accesorios con recubrimiento dieléctrico por esta combinación de diferentes metales con diferentes materiales. Si fuese el caso de que varios acondicionadores de aire de precisión, que se conocen tradicionalmente como cracks, que son requeridos en la operación de los centros de datos. La condensación también representa un problema en un sistema de agua helada, por lo que la tubería de agua helada es generalmente aislada para evitar dicha condensación en el exterior de la tubería. Sin embargo, no es raro encontrar humedad en los accesorios de tuberías, en donde varios codos, conexiones y accesorios como válvulas, filtros y medidores dificultan el trabajo de un aislamiento eficaz, es decir, de la aplicación del aislamiento dieléctrico. Cualquier grieta o falla del lacre en este aislamiento presenta un potencial de fuga hídrica en el data center y se convierte también en un punto de entrada de humedad al permear en el aislamiento, y esto repercute a lo largo de la superficie de la tubería durante una distancia significativa. La presencia de condensación en la pared externa del tubo en entornos no acondicionados también produce efectos corrosivos. Dicha corrosión exterior es más agresiva cuando existe un alto nivel de humedad en el ambiente que rodea al tubo. En casos extremos, la condensación se desarrollará hasta el punto donde el aislamiento se sature completamente con agua. Afortunadamente, como bien sabemos, en los centros de datos la corrosión exterior de la tubería no ocurre, y esto es generalmente debido a que en el data center existe un ambiente en donde se controla la humedad. Una tendencia actual son los data centers que no utilizan un piso elevado. Estas instalaciones de piso firme están habilitadas por las nuevas tecnologías de enfriamiento y las arquitecturas que no requieren un piso elevado para la distribución de aire. Para muchos usuarios, esto permite mayor flexibilidad en la colocación de centros de datos y salas de cómputo. Una consecuencia de esta tendencia es que las tuberías aéreas se han vuelto más comunes. Sin embargo, debemos de ser muy cuidadosos, ya que las fugas en las tuberías aéreas pueden ser incluso un mayor riesgo para la caída en el sistema, y el daño que los propios daños pudieran ser provocados por las tuberías bajo el piso elevado son más grandes. Hay una necesidad en la industria para un sistema de tuberías más resistentes. Otra tendencia muy acentuada en los diseños de centros de datos es el despliegue de enfriamiento por medio de ubicaciones en la fila de gabinetes que alojan los equipos de tecnologías de información. Esta arquitectura de enfriamiento es la que conocemos como en fila, o incluso enfriar directamente gabinetes individuales muy densamente poblados. Nosotros tenemos casos de gabinetes de necesidades de 50 kilowatts y más por gabinete. En este momento estamos instalando estas densidades y también requerimos una mayor eficiencia eléctrica. Este tipo de despliegue de las unidades de aire acondicionado provoca una tubería instalada en forma más cercana a los equipos. La instalación de tuberías bajo el piso firme. El método para el enrutamiento de las tuberías de agua helada depende del tamaño de la sala y el número de aparatos de aire acondicionado para habitaciones pequeñas. La tubería de agua helada se dirige generalmente a través de una fuente principal de grandes dimensiones, que son los chillers, y está fabricada de acero al carbón o tubería de cobre para el retorno. Para salas más grandes se utilizan varios grandes colectores o cabezales de tubo de acero al carbón. Luego se ramifica cada cabezal principal o colector con tubería de cobre para cada aparato de aire acondicionado. En la figura que desplegamos se muestra las trayectorias de tubería rígida debajo del piso elevado, donde múltiples accesorios se utilizan en la instalación. La instalación de tuberías radiantes de agua helada tradicional con derivaciones a diferentes aparatos de aire acondicionado utilizan múltiples accesorios para su interconexión al sistema. Para la metodología anterior, tradicional con la tubería rígida, la preocupación de los propietarios es acerca del agua bajo el piso elevado. Una trinchera con drenaje normalmente se debe construir como una medida de seguridad, específicamente para la contención de la tubería de agua helada para separarla de la instalación eléctrica. En la parte baja de la diapositiva, a la izquierda, vemos un corte esquemático de una de estas trincheras, donde se ve lo que se conoce como la bandeja de colección, y
con un tubo de drenaje debajo de esta bandeja, y a la derecha vemos las diferentes etapas de cómo hemos construido este tipo de bandejas de colección y luego cómo se cierran. Todo esto es bajo el piso firme, no es bajo el piso elevado. O sea, se construye una trinchera física, ¿sí? La profundidad y la anchura de la zanja en cuanto a su tamaño depende del diámetro y la cantidad de las tuberías de agua helada corriendo en ella. Además, deben proporcionarse autorizaciones para el servicio a las diferentes tuberías en la trinchera en el caso de una fuga. En medio de un gran data center es muy frecuente encontrar profundas trincheras de hasta 1.5 metros de profundidad, 5 pies, para dar cabida a todas las tuberías de agua helada, válvulas y servicios. Esto, como comprenderá, es tremendamente complicado y problemático. El enfriador de agua sigue siendo un popular medio de enfriamiento. Sin embargo, las fugas en los sistemas de tuberías son una amenaza para la disponibilidad del sistema. La alta densidad informática crea la necesidad de acercar cada vez más el agua helada en áreas más próximas a los equipos que nunca, lo que ha provocado la necesidad de nuevos métodos de tuberías de alta confiabilidad. Esta propuesta técnica que presentamos para ustedes analiza nuevos enfoques de las tuberías que dramáticamente pueden reducir el riesgo de fugas y facilitar el despliegue de alta densidad. A continuación, describiremos enfoques alternativos de tuberías y las ventajas sobre los sistemas de tuberías tradicionales. El uso de tuberías flexibles actualmente eliminan el uso de conexiones intermedias, mitigan el riesgo de fugas de agua, reduciendo el tiempo de implementación y aumentan la agilidad del sistema. A partir de ahora, explicaremos esta nueva tecnología de tuberías y su aplicación en los centros de datos de próxima generación. ¿Cómo evitar esto y ser más eficientes? Los sistemas de tuberías de doble pared muy rara vez se utilizan para proporcionar contención secundaria, como vimos en la tubería rígida con esas trincheras de mampostería, ya que se utilizan sobre todo en los casos donde los códigos locales así lo requieren o cuando el ingeniero del propietario o el ingeniero de diseño lo especifica. El sistema de tubería de doble contención se compone de un tubo exterior que encierra completamente un tubo transportador interno para contener las pérdidas que pueden ocurrir y para permitir la detección de tales fugas. Los procedimientos y requisitos de instalación de tubería de doble pared hacen esta metodología un poco más costosa, pero más eficaz que utilizar solo una bandeja debajo de la tubería. En estas imágenes se muestran la vista lateral y frontal de una tubería cortada de doble pared. Este es el corte de la tubería y aquí los vemos, esquematizados y físicamente. ¿Cuál es la metodología de la tubería flexible? Los recientes avances en tecnología de tuberías mediante tuberías flexibles ha permitido el transporte de agua helada en los data centers con una confiabilidad mejorada grandemente y reduciendo drásticamente las posibilidades de fugas. Esta tubería se basa en una tecnología que se ha utilizado para tuberías de climatización en Europa desde hace 30 años. La tubería flexible es un tubo compuesto multicapa que consta de un tubo de aluminio intercalado entre capas internas y externas de polietileno reticulado. Esto le ofrece flexibilidad a las tuberías que deben enrutarse a través del centro de datos y también la combina con la rigidez para permanecer estática en su lugar. El polietileno reticulado o PEX también ofrece una excelente protección contra la corrosión y las paredes interiores lisas y sus propiedades químicas lo hacen resistente a la acumulación de minerales con agua dura o suave, eliminando el riesgo de posibles fugas. Esta confiabilidad mejorada en comparación con la tubería rígida y el uso de la tubería flexible permite que el sistema se enrute sin el uso de codos o cualquier junta intermedia desde la fuente de agua helada, que es el chiller, hasta cada crack. Si se utilizan múltiples cracks, un sistema de distribución centralizada permite múltiples conexiones en un cabezal, como vemos aquí en estos esquemas, los diferentes cabezales de distribución principal instalado en el perímetro o fuera de la sala. Estos cabezales proporcionan un aislamiento individual, equilibrio y ramificación a cada equipo de aire acondicionado en la sala, usando menos suministro de empalmes flexibles individuales para las tuberías de retorno. Esta metodología reemplaza todas las juntas intermedias en el data center, con tan solo 2 juntas por suministro de retorno en cada línea, uno en el cabezal de distribución y uno en cada crack. Un sistema de tubería rígido tradicional
tendría de 10 a 20 empalmes por cada trayectoria derivada, tanto de suministro-retorno a cada equipo de aire acondicionado, dependiendo de cada corrida de trayectoria de tubería. Mientras que un sistema de tubería flexible con solo 2 por línea reduce la posibilidad de fuga a tan solo un 10 o un 20% comparado con la tubería rígida, con el riesgo que representa la tubería rígida, con las posibilidades de fuga. Y de esta manera elimina cualquier conexión intermedia o válvulas con una conductividad térmica más baja que la tubería de cobre o de acero. La tubería PEX flexible también reduce la condensación potencial en el data center. Esto es porque generalmente se produce condensación en instalaciones de tuberías, conexiones y válvulas debido a la dificultad para aislarlos con eficacia, como ya lo revisamos anteriormente. La mejora para evitar la tasa real de fuga sobre métodos de tubería rígida es dramática. La siguiente es una cita de uno de los principales fabricantes a nivel mundial de este sistema de tuberías. Se ha utilizado en Europa normalmente durante más de 30 años con más de 4 billones de metros de tubería instalada sin una sola incidencia de falla del producto. 500 millones de metros tan solo han sido instalados en América del Norte. Muestras de la tubería se han probado bajo presión y alta temperatura continuamente desde 1973 sin señales de mostrar un menor rendimiento. Las pruebas, tanto por fuentes independientes y el propio fabricante, predicen que el sistema de tuberías PEX pudiera tener una vida superior a los 100 años. La instalación de tubería flexible aérea. Para aplicaciones generales, recordemos que en este caso es la aplicación de un data center sin piso elevado, con piso firme. Para aplicaciones generales, las tuberías flexibles se enrutan a través de los pasillos por medio de un cabezal de distribución para los acondicionadores de aire y una bandeja de goteo. Se utiliza únicamente cuando la tubería cruza cualquier equipo eléctrico. Es decir, cuando hay un cruce entre los gabinetes o hay un equipo eléctrico, es en el único punto donde sugerimos utilizar bandejas de goteo. Los accesorios también están disponibles en el mercado con la finalidad de poder guiar varias líneas apiladas de tubería flexible, reduciendo al mínimo el espacio usado encima del cabezal para el encaminamiento de la tubería. La figura ilustra el uso de sobrecarga de tubería flexible, es decir, aérea. La tubería flexible dramáticamente disminuye la filtración y condensación potencial que representa la mayoría de preocupaciones de los propietarios con relación a las tuberías aéreas. Actualmente, los centros de datos optan por el cableado aéreo y en fila o trayectorias de enfriamiento superiores, que disminuyen la necesidad de un piso elevado y los gastos que ello conlleva. La tubería flexible bajo el piso elevado. El uso de tubería flexible bajo el piso elevado proporciona la ventaja de tener una ruta directa desde el cabezal hasta la distribución a cada uno de los racks. Esto reduce la distancia de tubería por tener líneas rectas para los acondicionadores de aire. Además, las tuberías flexibles se pueden encaminar en alturas de piso elevado tan pequeñas como 12 pulgadas, 30 centímetros o menores, y puesto que generalmente cruzan solamente sobre la alimentación y el cableado, una bandeja de drenaje no es necesaria en una línea recta hasta los acondicionadores de aire. Esto reduce el tiempo de instalación, costo y despliegue en comparación con sistemas tradicionales de tubería rígida. La figura ilustra el uso de tuberías flexibles por debajo del piso elevado. En esta parte central hay un esquema de esto. Pues amigos, hasta aquí terminamos esta presentación y muy atentamente los invitamos a que nos sigan ofreciendo la deferencia de su participación en estos seminarios. Con mucho gusto prepararemos el de la próxima semana y oportunamente la visitaremos de ellos. No dejen de darnos manita arriba en su aceptación al descargar nuestros videos y visitar nuestro blog. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Que estén muy bien.